Estimados amigos, muy buenos días. Les saluda el pastor Helman Gómez. Bienvenidos a una edición más de Vida con Propósito, mensaje de transformación. Gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias por acompañarnos en esta etapa difícil por la que estamos pasando, en este tiempo de desafíos, en este tiempo de transformación, en este tiempo donde la fe de todos nosotros se está poniendo a prueba, donde estamos esperando la respuesta, la respuesta a nuestro clamor, a nuestras oraciones. Y hoy queremos continuar con el tema, el Dios de toda esperanza, que comenzamos la semana pasada. Consideramos que en estos tiempos tumultuosos, en estos tiempos tan difíciles, necesitamos un ancla, el ancla de nuestra alma, el que nos pueda permitir conocer y dar la certeza de que ciertamente vamos a salir avante, de que ciertamente vamos a poder salir de esta circunstancia en la que no solamente nuestras naciones, el mundo entero está involucrado. Mira, ciertamente estamos viviendo tiempos inciertos. La vida tal como la conocíamos se ha ido. Esta generación ha sido marcada como antes y después del COVID-19. Tal vez solo lo habíamos leído, historias pasadas de virus pudiesen cubrir toda la tierra como en este momento está sucediendo. Tal vez no pensamos que en tan poco tiempo muchas vidas pudieran ser destruidas de esta manera tan fácil. Y en este momento todo el conocimiento y la tecnología y la ciencia parecen no tener la capacidad para detener tal amenaza. Como resultado de tan rápido avance, el mundo entero está en pánico. No hay lugar donde escondernos o ponernos a salvo de tal amenaza. De repente, las relaciones, el vivir en comunidad, el trabajo, cada uno de nuestros hábitos cotidianos fueron detenidos. Nuestro diario acontecer fue detenido. Si bien es cierto, el distanciamiento social ha existido desde la invención del internet y las redes sociales, hemos sido golpeados de tal manera que nos hemos visto forzados a estar en aislamiento a fin de preservar nuestra existencia y la de nuestras familias. Cada país de la tierra ha sido impactado por este virus y la ramificación del efecto es tal vez desconocido. Parece que no hay una sola respuesta a este caos. Cada cultura, cada visión, cada pueblo, cada tribu, cada lengua y nación han sido completamente afectados. El panorama en algunos lugares es más sombrío que en otros, pero definitivamente es importante que usted y yo entonces tengamos presente las cosas que están aconteciendo. El panorama, aunque sombrío, el pánico es igual en todas partes. Tal vez pánico a morir y no haber vivido. Tragedias mundiales como las dos guerras mundiales que nosotros conocemos en los libros de historia, del cual es la única referencia, videos o libros o artículos. También hemos conocido otras pestes en el pasado, como la peste negra del siglo XIV, que tomó la vida de 45 millones de personas. La viruela, también se especula que el virus de la viruela existió desde antes, pero fue en Europa en el siglo XVIII cuando hizo estragos, matando a millones de personas. Luego tenemos en 1918 el virus de la gripa que mató al 3% de la población mundial. Se llamaba la gripe española porque España era el único lugar donde en ese momento, al final de la Primera Guerra Mundial, tenía los medios de comunicación abiertos, los demás estaban censurados, por eso se llamó de esa manera. Hoy, esta generación, tenemos el COVID-19. Y hay preguntas que nos han hecho. ¿Qué es la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida hoy? ¿Tenemos una salida a esta situación? ¿Qué camino seguir? Y yo quiero decirles sí. La vida tiene hoy sentido vivirla más que antes. La vida hoy merece ser vivida. Hoy
Porque usted y yo hemos sido creados para vivir a plenitud. Hemos sido creados para disfrutar no solamente de nuestros talentos y habilidades, sino de todo lo que ha sido creado. Entonces, el fundamento de la vida misma debemos entonces conocer. Hemos sido creados para disfrutar no solamente de nuestra manera de vivir, nuestras relaciones. Hemos sido creados como seres sociales. Ahora, no pretendo hablar filosóficamente, sino que quiero mostrar la vida desde el punto de vista del creador de tu existencia, de mi existencia, del autor de la vida, el que sostiene la tierra en el palmo de sus manos, el diseñador del universo. Mira, al igual que el inventor diseña e inventa y crea dispositivos y medios con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas, de esa misma manera, el creador del universo diseñó, inventó y creó. Y luego creó al ser humano con propósito, intencionalmente lo hizo. Y envió a su Hijo para que su propósito se cumpliera en todo aquel que lo recibiera. Por siglos el hombre ha buscado la inmortalidad por sus propios medios. Usted conoce las leyendas, entre otras, que se han creado, la fuente de la eterna juventud. Pero como criaturas creadas, no tenemos la capacidad creadora de traer algo de la nada y darle existencia. La eternidad está en el Creador y Él la transfiere a su creación. Y esto se logra de manera que, aunque es difícil de entender o de explicar intelectualmente, esta es una realidad. Pues no es un evento humano, no es un evento natural, es un evento sobrenatural. Y yo quiero llevarlos a una porción de las Escrituras bastante interesante. Tal vez usted conoce uno de los versículos más famosos, es el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero quiero que vayamos desde el Evangelio, vayan conmigo, Evangelio capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, y para dar como todo el panorama de cómo este pasaje vino a suceder. Y dice así, en el capítulo 3 de Juan, había un hombre, desde el versículo 1 estoy leyendo, de los fariseos, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemos le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y continúa diciendo Jesús: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Estos pasajes ilustran una realidad que muchos estamos viviendo, que muchos están viviendo. Es: si esto es todo en la vida, ¿qué puedo yo esperar?
circunstancias como las que estamos atravesando han desafiado nuestra fe, el conocimiento de todas las personas, cristianas o no cristianas. Y este mensaje es para todos, porque todos buscamos una esperanza, todos buscamos un sentido a nuestra existencia, en situaciones donde el pánico toma control. Yo le pido a usted en esta hora que le crea a Dios. El temor no puede gobernar su vida. No permita que el temor le hable a su vida, que el temor le hable a su situación, que el temor dirija sus pasos y sus actividades. Y quiero que a través de este pasaje analicemos un poco brevemente. Hoy veremos una parte, la próxima semana veremos lo siguiente. Porque la idea es que usted entienda que hay esperanza, que hay un camino. Nicodemo era un hombre educado, era un doctor, tenía todos los diplomas que puedan caber en la pared de su casa. Era la máxima autoridad en el conocimiento bíblico. Conocía la Torá de principio a fin de memoria. Él era un maestro a donde todas las personas acudían cuando tenían preguntas acerca de Dios, cuando tenían circunstancias difíciles. Él era el consejero nacional, la primera autoridad. Sin embargo, hay algo extraordinario. Él dice, vino a Jesús de noche. No sabemos si fue porque tenía temor de que sus colegas supieran que él tenía preguntas, dudas, inquietudes, de que todo su conocimiento teológico no era capaz de darle a él el discernimiento necesario para entender la vida más allá, la vida con propósito, una vida con sentido. Y dice que él se acercó y le dijo, Rabí. Nicodemo, observe, Nicodemo era llamado rabí, él era un maestro de la ley. Sin embargo, cuando se acerca a Jesús, él está de acuerdo, él reconoce que esa persona que va a ver esa noche es un maestro, no como todos ellos. Jesús no tenía los galardones que él poseía, no tenía la educación teológica que Nicodemo tenía. Nicodemo, podemos decirlo, era el decano de la universidad, era la máxima autoridad. Pero cuando se acerca a Jesús, le llama rabí, le llama maestro. Y le dice, maestro, sabemos que has venido de Dios. Una expresión bastante interesante. El conocimiento intelectual que Nicodemo tenía no alcanzaba a revelarle la dimensión de Dios. Porque cuando se tiene un conocimiento intelectual de Dios, usted apela a su razonamiento, apela a la muchedumbre de libros que pueda tener, a sus investigaciones, a otros autores que le den respuesta a lo que intelectualmente se puede concebir, se puede comprender. Sabemos, dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Vino reconociendo su autoridad, su señorío, vino reconociendo que solamente alguien con la autoridad y el poder de Dios puede hacer los milagros y sanidades y obras extraordinarias que Jesús estaba haciendo. Tal vez esperaba entrar en una conversación teológica con Jesús. Tal vez esperaba que Jesús le diera alguna señal, alguna indicación de lo que él necesitaba para comprender lo sobrenatural que en ese momento estaba pasando. Pero la respuesta de Jesús es interesante. Jesús le dice, de cierto te digo. Esta expresión era muy utilizada en tiempos de Jesús. La expresión de cierto te digo. Todo el mundo sabía que cuando alguien utilizaba esa expresión, lo que iba a decir eran hechos. Lo que iba a decir era algo procediente de la verdad. Lo que iba a decir no era un concepto manipulado, sino que era la verdad. De cierto, hoy es domingo. De cierto, esta es la hora. Es incuestionable. Entonces Jesús usa esa expresión. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y comienza la conversación de dos personas hablando de dos situaciones completamente diferentes. Y Nicodemo, desde el punto de vista intelectual, tal vez tú te has acercado a Dios de manera intelectual. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo conozco a Dios? ¿Cómo puedo tener una relación con Dios? Si Dios es Dios, ¿por qué pasa lo que está pasando? Si Dios es Dios, ¿dónde está su poder? ¿Dónde está su amor? ¿Dónde está su protección? ¿Dónde está su cuidado? ¿Cómo entro a una relación con Dios? Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo
no puede ver el reino de Dios. Nicodemo lo cuestiona y Jesús le responde: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu. Y le dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y da una alegoría del viento. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es un evento invisible. El viento es invisible. Tú percibes el viento, su frescura o su calor. Lo percibes. Pero no es tangible. Sin embargo, es una realidad. El invisible viento que se mueve es una realidad. Y Jesús hace esa alegoría y dice: así es todo el que es nacido de nuevo. Todo el que es nacido del Espíritu. ¿Por qué traigo este tema hoy? Porque la esperanza que usted y yo tenemos está puesta en el único que tiene el poder, que ha vencido la muerte, que ha vencido el pecado, que ha vencido la maldad, y a quien esta situación no lo tomó por sorpresa, no lo tiene asustado, no está escondido esperando no está en cuarentena. Yo quiero que usted aplique a su corazón lo que Jesús está hablando. Nos es necesario nacer de nuevo. Quiero compartir 4 cosas. Primero, hay algo, hechos, y pudiese utilizar la expresión de Jesús: de cierto te digo. Primero, que Dios te ama, que Jesús te ama, que no hay nada en la tierra que Él ame más que cada ser humano que Dios ha hecho a su imagen y semejanza. Segundo, el amor de Dios no se gana. No hay obras que tú tengas que hacer para ganarte el amor. No tienes que pelear por el amor de Dios para contigo. Porque es una palabra que la Biblia usa. Gracia, es por gracia, es inmerecido. Tercero, Jesús literalmente murió por tus pecados, por mis pecados, por mis miedos, por este virus, por nuestras infecciones, nuestras enfermedades crónicas, por nuestra maldad, por la hipocresía y la maldad que hay en nuestro corazón. Murió para darnos una vida a plenitud. Hay en Juan capítulo 10, versículo 10, escrito que dice Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Y previamente Él dice: el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús ha venido para darnos una vida a plenitud, eterna, una eterna relación con Él. Entonces, la cuarta cosa, que al igual que Nicodemo, usted necesita reconocer que Jesús, como Señor y Salvador, puede darte a ti eternidad de vida. Puede trascender de manera invisible, sobrenatural, tu manera de vivir. ¿Y qué es lo que tienes que hacer para que eso suceda? Al igual que Nicodemo vino a Jesús, tú tienes que venir a Jesús. Hace días publiqué en Facebook el pasaje, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, que dice Jesús mismo dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. A ti te corresponde abrir la puerta y decirle: Jesús, entra y destruye mis miedos, mis temores. Entra y que tu presencia sobrenatural se haga de tal manera y se cumpla como escrito está. Yo quiero nacer de nuevo. Reconozco que tú eres Dios, que tú eres Señor, que tú eres, y que moriste en la cruz. Y no solamente moriste, resucitaste y venciste a la muerte, venciste el pecado, las enfermedades, estos virus mortales, para que mi vida nunca se pierda. Jesús dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que yo le invito a que ores conmigo y le permitas a Dios que al igual que Nicodemo, tú aceptes que este evento sobrenatural de nacer de nuevo solo Jesús lo puede proveer. No hay más. Yo no puedo decirte, nace de nuevo. No tengo autoridad, no soy Dios. Pero
yo hice un día la misma, y tenía múltiples preguntas, yo tenía multitud de preguntas. Y al igual que Nicodemo, vine a Jesús para que resolviera mis preguntas, quitara mis dudas y me revelara el propósito y el sentido para mi existencia. La vida es difícil, la vida es injusta, la vida estamos viviendo en esta circunstancia difícil, pero hay esperanza en Jesús. Y como escrito está aquí en Tesalonicenses 3:3, el Señor es fiel y Él los mantendrá a ustedes firmes y los protegerá del mal. Él es fiel. Él es fiel para cumplir su palabra. Él es fiel para cumplir sus promesas. Él es fiel para darte lo que necesitas a fin de que puedas vivir la vida a plenitud. Así que yo le invito a que juntos oremos. Dígale: Señor Jesucristo, en esta hora vengo a ti, reconociendo que tú tienes respuestas a mis preguntas. Reconozco que tú eres Dios y que viniste para que yo no me perdiera, que moriste en la cruz para perdonar todos mis pecados y quitar todas mis maldades y destruir mis enfermedades, y resucitaste para darme una vida nueva. Hoy reconozco que necesito nacer de nuevo y solo tú lo puedes hacer. Ven a mí, yo te abro la puerta de mi vida. Entra a mi corazón y dame tu eterna vida. Quiero que mores en mi vida desde ahora en adelante. Quiero que desde hoy y para siempre seas mi Señor, mi único y suficiente Salvador, mi guía, el ancla, el fundamento de mi vida, mi eternidad. Gracias, Jesús, por entrar a mi vida. Amén. Si tú has entrado a la presencia de Dios, si tú le has abierto la puerta a Jesús, si has hecho la oración, lo sobrenatural de Dios, el evento que está escrito se vuelve una realidad en tu vida. Te es necesario nacer de nuevo. Ahora que naces de nuevo, tú puedes entrar en el reino de Dios. Puedes ver el reino de Dios. Le dice: no te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Al igual que el viento invisible, el Espíritu de Dios viene sobre ti y transforma desde adentro hacia afuera, revelando lo que es Dios en ti, limpiando todo tu interior. Acude a las Escrituras y ellas te van a guiar. Yo sé que ahora no podemos congregarnos físicamente en una iglesia, pero aquí en Peniel Online estamos todos los días para ti. Síguenos. Ahí está la página web, aquí abajo, arriba, para que puedas estudiar. Hay multitud de material en videos y en libros especialmente para ti, para que estudies. Síguenos en YouTube. En el comentario que hay del tema de hoy está el canal de YouTube. Hazle clic ahí y únete y comparta para que podamos llegar a miles de personas. Hoy más que antes le estoy pidiendo: ayúdanos a llegar a miles de personas. Hay gente desesperada que necesita de la salvación. Hay gente que necesita de la respuesta. Tú eres el instrumento de Dios. Acompáñanos, ayúdanos y juntos vamos a llegar a los lugares más remotos. Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga rica y abundantemente y nos vemos en una nueva oportunidad. Amén y amén.